Buenos días, amigos, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este su espacio. Este es el conversatorio que cada día entablamos por este canal 19 de Cinevisión, con la intención de que reflexionemos, aunemos esfuerzos y construyamos un país mejor, pero para todos. Esa es la idea, siempre con la ayuda de Dios, que nos apoya, que nos guía, que nos da la energía suficiente para eso, porque Dios tiene el control y todo se hace justo a su tiempo. Así es que estamos aquí hoy, vamos por una plataforma internacional, también por Facebook Live. 3 canales de Facebook nos retransmiten de manera simultánea: Andrés Matos, Andrés Licho Matos y Periodismo y Sociedad TV. Esos 3 se puede sintonizarlo desde ahora y ya nos estará observando. Dominica Network para la parte oriental de los Estados Unidos también nos va a retransmitir, y el stream del canal 19, que es cinevision.do. El 19 nos retransmite en todo el país, en el 19, además de otros cables que nos retransmiten en esa intención. Es para que construyamos un país mejor, pero para todos. Usted puede hacerlo con sus ideas, como nosotros aportando y discutiendo eso. Hoy tenemos un buen programa también, programa muy interesante. Les habíamos prometido el pasado martes. Voy a estar acompañado, como no, de esta, yo le llamo el filósofo, es una lumbrera, es un gran amigo con una sapiencia, con amplio conocimiento de la situación mundial, que es don Isidro Toro, que nos va a acompañar hoy en una entrevista. Buenos días, don Isidro, ¿cómo está usted? Buenos días, don Licho, dándole gracias al creador de que estamos aquí nuevamente aquí. El martes pasado tuvimos problemas con un gran aguacero el martes pasado. Sí, mucho. Ojalá que hoy hay sol. Hoy hay sol. El sol sale para todos. Hoy salió. El martes salió, pero en otro sitio. Sí. No nos acompañó. No nos acompañó. Hoy es 10 de septiembre. 10 de septiembre. Yo quiero hacer una reflexión, porque el Día Mundial dedicado el 10 de septiembre a la prevención del suicidio. El suicidio está ahora mismo en República Dominicana, y más que un día mundial, que es un tema que la OMS lo ha tomado como un tema. El suicidio es una decisión que toma una persona. Necesariamente no está en, como dicen aquí, sus cabales, pero es una decisión de quitarse la vida, planificada, es una decisión firme, pero viene por múltiples factores que le afectan a esa persona. Le afectan. Y uno de los factores más importantes es la depresión. La depresión, que puede venir por muchas causas, por millones de causas. A una persona le puede afectar su depresión. Todos tenemos un nivel desarrollado o no. Entonces, en República Dominicana se está desarrollando un buen movimiento para prestarle más atención a la salud mental. Y qué bueno, ya escuché al ministro que obliga a que todas las consultas de la salud mental que todos los médicos tengan sean reportados al ministerio, para tener un registro, para tener una estadística. Eso es interesante, porque mucha gente nunca sabe, el Estado ni su familia, ¿no?, que esta persona está afectada de un problema mental. Entonces, ya por ahí el Estado puede ir definiendo la política pública que va a aplicar para reducir y para atender esa enfermedad o esa condición que es el problema mental. Hay una deficiencia notabilísima de médicos, de profesionales, de personal de la salud para la atención del que está afectado de esa enfermedad mental, de cualquier enfermedad mental.
Y a mí me alegra que hoy se celebre el Día de Prevención del Suicidio, porque enfrentar cualquier enfermedad mental es enfrentar el suicidio en cualquier persona, en el mundo y aquí. Es decir que me alegra mucho eso, y quise hacer este comentario para que no dejemos caer eso. Los hospitales públicos tienen que tener mayor cobertura, tiene que haber una mayor atención al paciente. A mí me ha tocado llevar cientos de pacientes a centros médicos y en la mayoría no hay cupo. No hay cupo. Y la familia tiene que llevárselo, pero la familia no tiene condiciones para mantener a una persona ya con una enfermedad mental pronunciada. Pero la dejan pronunciar porque no se le da la atención preventiva, que todo eso hace falta en la definición de una política de salud mental. Enhorabuena que llegue eso. Vamos a dejarlo ahí. Isidro. Mire, hablando de eso del suicidio, Durkheim, Emilio Durkheim o Emily Durkheim, el padre de la sociología, decía que el suicidio era por una razón social más que psicológica. Yo no soy determinista, yo pienso que hay razones muy personales y otras son sociales realmente, pero indiscutiblemente en la misma medida en que va aumentando la tasa de suicidio, los estados deben verificar ciertos indicadores sociales, porque indiscutiblemente hay un coeficiente de correlación entre esa tasa y problemas sociales. Bueno, dicen algunos que son la limitación al logro de las expectativas. Claro, es la frustración. De la frustración. Es la y frustración. eso también son limitaciones sociales que da el Estado. Usualmente. Bueno, pero vamos a tomar ese tema. Ya yo le dije al doctor Guillén que me diera un viernes para hablar de ese problema aquí. Vamos a una pausa ahora y venimos con el invitado internacional, que es el señor Márquez. El doctor Johnny Márquez. Johnny Márquez, no se me olvidó. Márquez. Entonces con él vamos a conversar sobre temas internacionales, pero que de alguna manera estén vinculados a la República Dominicana. En breve venimos con el doctor Johnny Márquez. Bien, regresamos con ustedes. Don Isidro Toro, que me está acompañando. Vamos a conversar con don Johnny Márquez desde un país del mundo. Ottawa. Él está en Ottawa y nos va a hablar con toda esa sapiencia, con esa amplitud de conocimiento que él tiene. Él nos va a hablar de estas vertientes que hay, que han provocado estas guerras en el Medio Oriente y otros lugares del mundo, las causas y qué perspectiva podría ver. Pero yo voy a dejar que sea Isidro que presente al doctor Márquez. Sí, el doctor Johnny Márquez es un especialista en Derecho Internacional con posgrado en Derecho Internacional Público, doctorado en Derechos Humanos y postdoctorado en Educación, profesor universitario. Fue personal diplomático de la República de Venezuela por muchos años, y ahora está residiendo en Ottawa, Canadá. Si nos ponemos a leer el currículum del doctor Márquez, tendríamos todo el... No tanto, pero sí hasta noviembre. Es un hombre de una formación académica muy sólida y es un maestro de la filosofía. Qué bueno. ¿Qué es lo más importante? Para mí es lo más importante. Sí, porque nos permite ver un enfoque un poco más. Claro, porque las personas que estudian filosofía siempre ven un poco más allá, porque la filosofía es el campo de la curiosidad. Sí. Y la curiosidad te lleva un paso más allá. Ver más allá de lo que ven los seres humanos. Pero el programa es para el profesor Márquez. Para el profesor Márquez que está en la línea. Buenos días, profesor. Muy buenos días y gracias por la invitación al profesor Isidro Toro y al presentador
de un país que visité en 1974 en una misión de cooperación internacional para la creación de una empresa binacional entre la República Dominicana y Venezuela en el campo de el suministro de fertilizantes, lo que nos permitió hacer un estudio de suelos de la República Dominicana para dos cultivos importantes, el cultivo de la papa y el cultivo del tabaco. Y la verdad es que el del tabaco ha sido muy exitoso porque estando una vez en un congreso petrolero en Calgary, Canadá, vi un tabaco, pues yo era fumador de tabaco y le pregunté, ¿cuánto vale Bueno, vale $12. Digo, ¿y por qué tan caro? Me dice, es que es de la República Dominicana, eso es calidad. Qué Entonces, me bueno. complace mucho Oye, que haber contribuido, era una empresa que se llamaba Petrodove, Petroquímica Dominico-Venezolana, y me tocó estar con ustedes entre 3 y 6 meses. Y, lógico, disfruté mucho de la comida de la República Dominicana, gente, tenía amigos en el listín diario, en fin, fue realmente una experiencia importante para mi vida. Tengo el mejor recuerdo de la República Dominicana. qué bueno, qué bueno. Muchas gracias y que todavía conserve esa belleza, esa experiencia positiva de nosotros y del aporte suyo. En esa época el tabaco, junto con la caña, eran los productos premium y el café de exportación de la República Dominicana. Y, y teníamos realmente, ya un poco ha disminuido, pero no la calidad, aquí ha aumentado la calidad, pero sí la cantidad de exportación. Sí. Mire, profesor, le vamos a pedir su opinión. Le voy a hacer un pequeño approach, un acercamiento. El tema este de la guerra entre los palestinos o el grupo Hamas e Israel. Cuando usted ve la prensa internacional, usualmente hablan de la inexistencia de un Estado palestino como una de las causas de la guerra. Si hacemos un poco de memoria, en el año 47 o 48 se creó el Estado de Israel y no crearon el Estado palestino. Y luego han venido una serie de guerras, creo que en el propio 48, en los años 50, 60, etcétera, 70 incluso. Y en esos años la causa de la guerra nunca fue la creación o no del Estado palestino, por lo menos lo que públicamente se difundía, sino la extinción del Estado de Israel. ¿Realmente la causa de la guerra es la existencia o no del Estado palestino o hay otras causas que motivan ese conflicto? Bueno, gracias por la pregunta, Isidro. Este es un conflicto que tiene solamente 110 años. Es un conflicto que se plantea en la Primera Guerra Mundial por un lobby muy importante de financistas ingleses que buscan para el pueblo judío un lugar donde ubicarse en el mundo. Entonces, primer ministro de Inglaterra, antes de serlo, tenía un bufete privado y el grupo de, vamos a decirlo así, la Asociación Judía en Londres, dirigida por la familia de un gran financista, Rothschild, David Rothschild, hace un lobby muy importante con el abogado Lloyd, que luego llega a ser primer ministro de Inglaterra, y en la búsqueda de la tierra prometida. ¿Dónde ubicar tierra prometida? Entonces había la posibilidad de Uganda y había también la posibilidad en Argentina de ubicar precisamente esa tierra prometida. Pero el lobby con Weizmann y sí, también con Rothschild era buscar precisamente un terreno en donde era precisamente la tierra prometida. Allí, a través de la
declaración Balfour de 1917, que era el canciller del reino inglés, le dieron un término no jurídico que era buscar para los judíos un hogar en la tierra prometida. Y ese lugar fue precisamente en Palestina. Palestina, indudablemente, pues que antecedió al Estado de Israel. Esto trae por consecuencia que desde 1917 se van a establecer toda una serie de colonos judíos que existían en la Unión Soviética, que existían en los Estados Unidos, para crear ese Estado de Israel. Y no va a ser más tarde, sino en 1948 que se crea el Estado de Israel. Pero hay una falla jurídica en derecho internacional porque se crea en algo que no les pertenece. Y además de eso, en la Declaración Balfour de 1917, se establece que se consultará con los pueblos árabes existentes en el territorio respecto a qué desean ellos, si convivir, en fin, con unos nuevos colonos o si pueden hacer el principio de la autodeterminación de los pueblos, que es uno de los derechos humanos y que rige la vida política de los países. Yo voy a determinar cuál es el sistema jurídico que va a regir mi derecho constitucional, que va a regir mi Estado, pero eso nunca se hizo con los palestinos. Entonces, hubo la del Estado de Israel en 1948 por una decisión de las Naciones Unidas. Pero antes se había producido la Primera Guerra Mundial, y con la Primera Guerra Mundial se estableció un pacto secreto entre Inglaterra y Francia, llamado el Acuerdo Sykes-Picot, que traía por consecuencia la división de ese espacio en el Medio Oriente, donde estaba Palestina, para ocupar buena parte de sus imperios. Entonces, a Inglaterra le tocó Palestina, a Francia el Líbano. Entonces, estuvieron ahí durante mucho tiempo, hasta el año 47, bien que la guerra terminó en 1945, para establecerse durante todo ese tiempo. Lógico, después de haber durante muchísimo tiempo en ese territorio, se buscó con Naciones Unidas a través de un lobby internacional financiero y también religioso, creación del Estado de Israel por el señor Weizmann, que era parte de la Asociación Judía en Inglaterra, y también por el dirigente y fundador del Estado de Israel, David Ben-Gurión. Por cierto, un detalle en mi vida diplomática como tercer secretario en la Embajada en Francia, me tocó representar al Estado venezolano en la presentación de el libro de pésame a la Embajada de Israel por la muerte de don David Ben-Gurión. Entonces, siempre he estado como petrolero y como diplomático muy interesado en el Medio Oriente, y a través de Hey Diario Digital, que es una plataforma informativa con base en Miami, pude escribir muchos de estos episodios de carácter histórico y de carácter de derecho internacional sobre el Medio Oriente, porque siempre ha sido mi preocupación como petrolero y como diplomático. Perdone que le interrumpa, profesor, pero la guerra como tal es para eliminar al Estado de Israel o para soportar el derecho de Palestina a tener un Estado y que convivan los dos Estados. Ese es el fondo de la cuestión, sí, bueno, que el quiero fondo plantear. Precisamente, sí. El fondo es correcto. El acta constitutiva de Hamas es precisamente el objetivo principal, es destruir al Estado de Israel. Y recordemos que desde 1948
hubo una serie de guerras árabes e israelitas desde la creación del Estado de Israel. Luego entonces hubo la guerra también de 1967, el Yom Kippur de 1973, que como sabemos es un día sagrado para los israelitas, ya que es el día del perdón. En ese día no se puede hacer nada, sino rezar y además de eso expiar los pecados. Y ese fue un día de un ataque árabe en Yom Kippur. 50 años posterior se produce el acto terrorista de Hamas de invadir territorio israelita y además de eso de causar muerte a más de 2.500 personas y tomar rehenes que hasta hoy día, de casi a un año de haber sido tomados como rehenes, todavía están en territorio de Gaza. Quedan 108 rehenes para ser liberados, que no ha sido precisamente el propósito del gobierno de Netanyahu. Eso se ha retrasado, pero tiene en fin también sus raíces desde el punto de vista jurídico, ya que él ha sido condenado por hechos de corrupción y, lógico, ahorita como jefe del Estado de Israel, el jefe del gobierno de Israel, tiene lo que en derecho se llama la inmunidad de jurisdicción, de no estar sujeto, pues digamos, a ningún tipo de pena de carácter penal. Entonces, Netanyahu irresponsablemente, y yo diría que antihumanitariamente, ha hecho continuar esta guerra. Pero por otra parte, indudablemente que es la búsqueda de la creación del Estado palestino, que se ha forjado a través de los acuerdos de Camp David, de las resoluciones de Oslo también, que han tratado precisamente de llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que los líderes del partido Likud de Israel siempre han sido contrarios a la creación de ese Estado palestino y más bien han fomentado la guerra, tanto Ariel Sharon como Benjamín Netanyahu. Entonces son enemigos de la paz. Y lógico, a pesar de todas las resoluciones posibles en Naciones Unidas de crear un Estado palestino y de que muchos países de Europa, entre ellos España, Dinamarca, se han pronunciado por la creación del Estado palestino, porque la ocupación permanente de Israel desde 1967 le ha impedido a los palestinos tomar una determinación sobre su futuro político. Entonces, ello ha negado el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Doctor, yo noto, mire, usted acaba de decir que Ariel Sharon, que para nosotros fue uno de los hombres que dio como mayor aquiescencia a que Israel estaba cediendo ya y como compartió con Yasser Arafat como esa lucha por la separación de esos pueblos, que solo ya Estados Unidos era la nación que soportaba ese no de Israel, pero ya Estados Unidos ha variado su tesitura en base a eso. Yo quiero hacerle una pregunta y debo decirle que tenemos que irnos a una pausa comercial, pero que le voy a dejar la pregunta. ¿Usted nota como que ya hay una condición que es como sine qua non para que se reconozca el Estado palestino a pesar de la guerra de Israel, a pesar de la tosudez de Israel? Vamos a una pausa y usted me responde eso en breve. Bueno, regresamos con ustedes. Estamos conversando desde Ottawa, Canadá, con el doctor Johnny Márquez sobre la situación de Medio Oriente. Él es un alto conocedor por su experiencia, por sus vivencias y por los estudios en esa zona de esa problemática. Y estamos con Isidro Toro en esta faceta de comunicarnos con él para ver eso. Le decíamos, Isidro, que al parecer tiene algún problema él.
El tema ese del Medio Oriente complica el escenario. Perdón, Manuel, mira a ver la conexión. No hay que enviársela otra vez. Ok. Ese tema del Medio Oriente es complicado porque estamos viviendo, después de la caída del muro de Berlín, se pensó de que el mundo era unipolar, que la supremacía de los países occidentales, particularmente de los Estados Unidos, era absoluta y que eso iba a ser, y que el capitalismo como tal se iba a imponer por secular seculorum. Inclusive hubo un libro de Francis Fukuyama, Sí, decía el fin de la historia. El fin de la historia. El fin de la historia. Que se imponía el neoliberalismo. Sí. Pero hoy vemos cómo el mundo está convulso por todos lados. Ese tema del Medio Oriente es crítico por la fuerza que ha tomado la República Islámica del Irán, que es una potencia política, militar, económica, es una potencia. Ustedes se fijan que los primeros drones rusos utilizados en la guerra de Ucrania eran de fabricación iraní. ¿Sí? Luego tenemos Dicen que en Venezuela hay un armamentismo. Que usted se fija, mire, son vehículos. Es posible, eso se mantiene secreto, pero en Venezuela hay unas relaciones con Irán. Yo recuerdo que había una fábrica de vehículos que se llamaba Bene Irán. Yo realmente nunca vi un vehículo, un carro iraní. Recuerdo una noticia de que había una fábrica de bicicletas iraní y otras fábricas, creo que de tractores. Sí. Yo no sé cuál fue la evolución de esos convenios, pero lo cierto es que la presencia iraní no solamente es en Venezuela, sino en el mundo. Pero en varios países de Hispanoamérica. Porque Irán se convirtió básicamente en la década de los 80 como en la nación líder para el reclamo de la supremacía musulmana. Sí, porque ellos son chiitas. Sí. Y eso es una religión muy son muy radicales. Ellos son radicales en términos de los principios y en términos de territorios. Sí. O sea, no como Israel, que Israel está defendiendo su territorio porque necesita un pedazo de tierra donde vivir. Pero Israel está disperso por el mundo. Los judíos están en todo el mundo. Y quizás están más fuera de Israel que en Israel. Sí. Pero estos no. Estos reclaman la defensa de su territorio con una vehemencia bélica extraordinaria. El punto nodal es que ellos consideran el globo terráqueo su territorio. Ese es el gran problema. Luego tenemos el tema de China continental con Taiwán y con Filipinas, que tienen un problema allí que está creando... Que le manden de nuevo. Y China continental en su conflicto con Filipinas y con... Pero ahí no solo con Filipinas. Hay un problema con los Estados Unidos. Y sí, claro, el fondo es con los Estados Unidos y está Corea del Norte allí. Entonces, tenemos por el Medio Oriente esta situación conflictiva. Tenemos en el Extremo Oriente esta otra situación conflictiva. En medio de eso está la guerra de Ucrania con Rusia, que es una guerra prácticamente del mundo occidental con Rusia. Correcto. Porque por sí sola Ucrania no se hubiese sostenido. Luego está la situación económica de Europa, que no es fácil. La situación de economía. Bueno, pero esas guerras que otrora alimentaban económicamente a Europa, porque Europa tenía una mayor accesibilidad a muchos recursos, pero ahora por las guerras no la tiene como tan fácil. Claro, porque además que Europa depende mucho del petróleo ruso y del gas ruso. Y eso se le ha complicado y han tenido que recurrir a otras fuentes de suministro de energía que le salen sumamente caras. Luego
Europa, en una política de protección del medio ambiente, fue cerrando plantas nucleares, que las plantas nucleares le producían energía mucho más barata que que la de los fósiles. Y esto trajo como consecuencia de que Europa quedó, vamos a decir, como entrampada, porque depende en buena parte para su economía de los suministros rusos, pero entraron en una contienda con Rusia. Sí. Se quedó entrampada. Luego tenemos una Hispanoamérica complicada desde el sur, desde la Argentina hasta México, con realidades distintas, con situaciones que no se ven claras. Y en medio de esa situación, un Brasil que viene haciendo una relación cercana con China, con la India, con Sudáfrica, y están incorporando algunos países de la órbita árabe o de la órbita musulmana. Sí. Con los famosos BRIC. Con Rusia, se me olvidó, el BRIC es Rusia, incluye Rusia. Entonces, el mundo está en un estado complicado, donde las organizaciones internacionales durante toda su historia han demostrado poca fuerza cuando están involucrados estados fuertes. Bueno, la hegemonía de las potencias, porque cuando estaba la Guerra Fría, la hegemonía de esas dos cabezas de potencia que habían, que era Rusia, inclusive cuando estaba la Unión Soviética. La Unión Soviética y los Estados Unidos, que reclamaba y se empoderó del Occidente. Entonces ya había una tensión más dirigida, era la Guerra Fría, pero como que había más seguridad, no como ahora. Había más seguridad porque en ese tiempo, mire cómo usted ha descrito, esa bifurcación, esa distribución ya de relaciones de país, multipolaridad. Una multipolaridad que va creciendo. Una multipolaridad en la crisis. En la crisis. Porque el hecho de que Brasil ya sea la cabeza de Latinoamérica en términos económicos, en términos de la exploración de relaciones con países no tradicionales, en términos de lo que era la política, la geopolítica. China ya va a entrar a Brasil. En el BRIC. Y va a entrar con fuerza económica. Y con fuerza económica se ejerce fuerza de cualquier índole. El hecho de que, no sé qué ha pasado, porque Venezuela, no es un tema que nosotros vamos a discutir, pero Venezuela se tuvo a punto de tener una influencia notable de China. Me parece que no la tiene. Me parece que los cubanos no permitieron la expansión de esa. Y los iraníes, No, yo lo que creo que han jugado ahí un juego de equilibrios. Bueno. Entonces, eso va. México ya... Y hay un tema que la gente no lo aborda, que es el tema de África. África viene evolucionando a pasos agigantados de los últimos años. Sí. Después de Mandela, que Sudáfrica inclusive se expandió a África, porque hay que decirlo así, expandió la democracia de África, expandió la posibilidad, la idea de democracia, la idea de civilización de África. Y hay un tema que África está pasando a ser el reservorio católico, fundamentalmente, cristiano en general, pero católico fundamentalmente. Sudáfrica. No, África, el África subsahariana. En el África negra, que llaman el África al sur del Sahara, es el mayor reservorio de religión cristiana, y los obispos y los cardenales africanos cada día tienen más peso en el Vaticano. Eso implica la unificación, eliminando todas esas tribus y todas esas variantes, ¿cómo se llama eso? Sí, étnicas. Todas esas etnias que había, unificándolas en el catolicismo. Pues ya eso. Claro, que es lo que ocurrió con América Latina. América Latina, ¿qué lo unifica? Lo unifica el cristianismo y el idioma. Sí. Ahora,
si vemos que hay una guerra agresiva Manuel, no se pudo. de los sectores musulmanes al sur del Sahel. Sahel son ese grupo de países que están haciendo frontera con los países del Sahara, que están el Chad, Níger, etcétera. Todos esos países lo han venido capitalizando el mundo musulmán, en Camerún inclusive. Y estos vienen forzando hacia abajo con unas guerras irregulares, porque no son guerras de Estado a Estado, sino de grupos irregulares, cuya misión fundamental de muchos de esos grupos es liquidar a la población cristiana. Y el mundo, las Naciones Unidas, los organismos internacionales... No se inmutan con eso. No les importa. Ni siquiera el Vaticano ha dado una voz de alerta. De vez en cuando dice algo. Entonces, tú te preocupas cuando ves, por ejemplo, el tema de nuestras relaciones con nuestro vecino, con Haití, que sí pegan gritos en las Naciones Unidas, sí dicen cosas, sí. Con un Estado como República Dominicana que creo que más no puede hacer. Pero cuando se voltea hacia el África y ve esa población que está siendo masacrada, bueno, entonces, pero eso también no dicen nada. Eso tiene que ver mucho con lo que iniciamos la conversación. La bifurcación, la bipolaridad o la multipolaridad. Eso es lo que tiene que ver en las mucho potencias. Con la hipocresía en las potencias. Porque hay potencias que con todas tienen un discurso humanista, un discurso de derechos humanos, todas tienen un discurso... Pero no es universal. Pero cuando le tocan sus intereses no les importa que le corten la cabeza a 100, a 1000 o a 10.000 o a 100.000. Sí, no les importa. Sí. La relación Xi Jinping con el Medio Oriente y con Rusia es un punto determinante para esa situación de guerra que hay ahí. El punto nodal es que los Estados Unidos, que ya desde el punto de vista de los fríos números de la macroeconomía, ya prácticamente no es la primera economía del mundo, ya es China, pero tecnológicamente sí lo es. Y militarmente sí lo es, porque es el país que invierte más dinero en el mundo en armamento, en tecnología militar. Entonces Estados Unidos está sosteniendo su poder sobre la base de la tecnología y sobre la base del espionaje. De todo lo que significa el entramado militar. Pero eso trae como consecuencia algo, que cuando tú fortaleces ese tipo de industria y te descuidas de la industria o de las áreas económicas donde hay mano de obra, donde se necesita la gente para trabajar, va generando un problema de microeconomía a lo interno. Y fíjate que yo no sé los últimos números que iban a salir en estos días de la tasa de paro, de la tasa de desempleo en los Estados Unidos, que parece que va en ascenso. Y esos son problemas que generan a lo interno de los Estados Unidos grandes fricciones. Y sobre todo en un ambiente preelectoral. Sin embargo, parece que ese no es el factor que va a decidir las elecciones. No sabemos, vamos a esperar. Porque por lo que veo el resurgimiento de la candidatura de la señora Kamala Harris, que ha tenido un resurgimiento inocultable, y el tema del desempleo no es el tema que está hoy en el debate. Hoy va a haber un debate, pero ellos no tienen como ese punto, como fundamento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay otros valores de la política norteamericana que van a definir esas elecciones. Y si ella gana, eso quiere decir que la política de empleo es una política que está aceptada por una gran parte de la población. Sí, se calcula que el 5% es aceptable y realmente en los Estados Unidos no llega al 5% de desempleo. No. Ahora bien, la economía en general marca las elecciones en todos los países del mundo y particularmente en los Estados Unidos. Y Kamala Harris sí tuvo un envión producto de la unificación del Partido Demócrata en la convención,
del haber obtenido los apoyos de los Clinton, de los Obama, etcétera, de los expresidentes. Y fue con ese envión. Es una mujer que también tiene carisma, ella tiene su carisma. Tiene una carrera que también, comparándola con Donald Trump, es una carrera que cualquier país decente preferiría honrar esa carrera. Sí. Ahora, las últimas encuestas dan prácticamente un empate técnico en 47-48%. Pero Trump llevaba casi 15 puntos. Sí, llevaba muchos puntos. Eso quiere decir que ese empate técnico es una reducción notable a la posición de Trump. Claro. Y si ella es la que va en ascenso, quiere decir que la tendencia le va favoreciendo a ella. Eso es lo que usualmente ocurre en estadística. Pero como la política la diseñó el diablo, no sabemos qué. No, la política no la diseñó el diablo, ¿no? La política la diseñó el hombre. Ah, ok. La política la diseñó el hombre. Pero el ser humano tiene mitad Dios y mitad diablo. No, el ser humano es Dios, el ser humano es Dios. Lo que pasa es que los intereses, en la medida en que ha crecido la gran humanidad, los recursos naturales han permanecido iguales o se han reducido. Entonces, la lucha por el hombre, por los recursos naturales, los ha obligado a argumentar y a estructurar estrategias que uno los ve uno contra otro, y la política es un escenario para enfrentamiento del hombre contra el hombre. La política es lo más noble después del apostolado. Eso lo dijo Duarte. Sí, Juan Pablo Duarte y otros. Pero hasta ahora la política es la que gobierna el mundo. Sí, bueno, es que siempre. La política gobierna la iglesia, la política gobierna todas las... La política es una ciencia. Es la ciencia. Ni es buena ni es mala. Es como un martillo en manos de un carpintero habilidoso hace hermosos muebles. En manos de un maleante le rompe la cabeza a cualquiera para robarlo. Exacto. Eso es así. Entonces, eso va a pasar. La política, lo único que hay que hacer, en todos los países es así. Todos los países así. Pero la política es la ciencia que deberá dar mayores resultados, mejores resultados para una sociedad mejor. Claro, es que la política es el gobierno de la ciudad. Política es polis. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, que parece que hay un ciclo. De eso me gustaría que usted, como usted ya amenazó con acompañarnos, que tomemos ese tema, porque ¿qué es lo que ha pasado? Que es que la política se fundamenta en los partidos políticos. Y los partidos van en vía de desaparecer. Van en vías de descomposición. De descomposición más que de desaparecer. Dice el pequeño que tenemos que irnos, que ya nos robamos un minuto, pero vamos a dejarlo ahí. Mañana vamos a venir con otra conversación importante en este Periodismo y Sociedad. Vamos a una pausa. Esto lo vamos a subir a YouTube de inmediato.